12. La unidad 2. Actuar juntos. Mi colega la profesora Wilhelmine Bosinska recuerda su niñez y adolescencia en la Polonia controlada por los soviéticos de los años 50 y 60 con sentimientos encontrados. Por el lado negativo, junto a la escasez constante de productos de primera necesidad, estaban también las descorazonadoras limitaciones de toda suerte de libertades personales, entre ellas la de expresión e información, la de discrepar o viajar y la privacidad. Sin embargo, junto a sus compañeros de clase fue instruida en la convicción de que estas limitaciones eran positivas, necesarias para el mantenimiento de un orden social justo y equilibrado. Estos sentimientos positivos se exhibían con regularidad y se veían exacerbados en actos de celebración, en los que los participantes marchaban y cantaban al unísono al tiempo que ondeaban banderas. Los efectos de estas actividades, afirma, eran impresionantes, se trataba de revulsivos físicos que elevaban el ánimo y reafirmaban psicológicamente. Jamás se sintió más atraída por la idea del todos para uno y uno para todos que en mitad de aquellos actos coreografiados y coordinados de manera escrupulosa. Siempre que he escuchado a la profesora Bosinska hablar de aquellos actos ha sido en presentaciones académicas serias en torno a la psicología de grupos. Pese al contexto, la descripción de su participación en ellos siempre le hace aumentar el volumen de la voz, se le enrojece la cara y se le encienden los ojos. Hay un componente visceral e imborrable en esas experiencias sincronizadas que las convierte en algo primario y central, emparentado con la condición humana. No en vano, los estudios antropológicos y arqueológicos lo dejan claro, todas las sociedades de la humanidad han desarrollado maneras de responder en grupo, al unísono o sincronizadamente, a base de canciones, marchas, rituales, cánticos, oraciones y bailes. Es más, lleva siendo así desde épocas prehistóricas, la danza en grupo, por ejemplo, se ve representada con extraordinaria frecuencia en los dibujos y las pinturas rupestres del Neolítico y el Calcolítico. Los registros de la ciencia conductista resultan igual de claros en su explicación del fenómeno. Las sensaciones resultantes de la solidaridad grupal sirven bien a los intereses de la sociedad y generan altos niveles de lealtad y sacrificio, que suelen asociarse a unidades familiares mucho más reducidas. Por tanto, parece ser que las sociedades humanas, incluso las muy antiguas, ya hace mucho que descubrieron tecnologías de vinculación grupal basadas en la respuesta coordinada. Los efectos son parecidos a los de la noción del parentesco, se genera la sensación de que existe un nosotros y se confunden el yo y el otro. Imagen 1. La sensación de estar fusionado con otras personas suena como algo extraño, pero no lo es. Se puede generar con facilidad y de múltiples maneras. En una serie de estudios, los sujetos participaron en un juego en el que, para ganar dinero, tenían que decidirse entre elegir lo mismo que su pareja o una opción distinta. Comparados con los que ganaron con elecciones diferentes, los que para vencer tuvieron que hacer coincidir sus opciones acabaron viendo a sus parejas en el juego como personas que se les parecían más, el hecho de haber actuado de la misma manera los llevó a una mayor percepción de semejanza. Hay otro estudio que demuestra que la respuesta sincronizada entre dos personas no tiene por qué ser un movimiento pensado para producir este tipo de percepción, también puede consistir en una respuesta sensorial. A los participantes se les proyectó un video en el que a un desconocido le pasaban un pincel suave por la cara, a la vez que a ellos se les hacía lo mismo. A algunos se les pasaba el pincel exactamente igual que a la persona del video, mientras que a otros se les pasaba de una manera distinta, a otro ritmo y dando las pinceladas en otro sentido. Los resultados fueron muy llamativos, los que recibieron el mismo tipo de pinceladas que en el video consideraron que se parecían más al desconocido de la imagen, tanto en su aspecto físico como en su personalidad. Aún más significativo fue que surgiera cierto nivel de confusión entre el yo y el otro, ya que estos participantes llegaron a afirmar, sentí que mi cara se iba convirtiendo en la que aparecía en el vídeo, por momentos tuve la impresión de que, si movía los ojos, la persona del vídeo iba a hacer lo mismo, o era como si el contacto que notaba fuera el del pincel que tocaba la cara del que estaba en el vídeo. Si actuar juntos ya sea a base de movimientos, con el habla o sensorialmente puede funcionar como un sucedáneo de lo que supone estar juntos y formar parte de una unidad establecida por el parentesco, es de suponer que ambas formas de unión deberían provocar consecuencias parecidas. Y así ocurre. De entre estas consecuencias hay dos que resultan en especial importantes para quienes pretenden ser más influyentes, un aumento de la simpatía y un mayor nivel de apoyo por parte de los demás, objetivos ambos que se pueden conseguir aplicando técnicas persuasivas. La simpatía. Cuando la gente actúa al unísono, no solo se ven a sí mismos como más parecidos, sino que después se evalúan unos a otros más positivamente. El aumento de la sensación de semejanza se convierte en un incremento de la simpatía.
Las acciones pueden abarcar desde tamborileo con los dedos en un laboratorio, sonreír en una conversación o cambiar de postura en una interacción entre profesor y alumno. Todos ellos, si se realizan de forma sincronizada, hacen que las personas mejoren sus respectivas evaluaciones entre sí. Sin embargo, un grupo de investigadores canadienses llegó a plantearse si podría sacar en claro algo más significativo del movimiento coordinado. Esta capacidad de convertir la semejanza en simpatía podría usarse para combatir los prejuicios raciales. En la investigación se dieron cuenta de que, aunque normalmente tratamos de resonar o de armonizar con miembros de los grupos de los que formamos parte, lo típico es que no hagamos lo mismo con gente de fuera de ellos. Especularon con la idea de que las consiguientes diferencias en las sensaciones de unidad podrían ser la causa, al menos parcial, de una tendencia humana automatizada a favorecer al grupo al que se pertenece. De ser así, conseguir que la gente armonizara sus acciones con las de miembros de grupos ajenos tal vez pudiera reducir el sesgo y los prejuicios. Para poner a prueba la idea, condujeron un experimento en el que sujetos blancos visionaron 7 videos en los que aparecían personas de raza negra tomando un sorbo de un vaso de agua y después dejándolo sobre una mesa. Algunos de los sujetos se limitaron a ver los videos y las acciones. A otros se les pidió que las imitaran y tomaran un sorbo de agua del vaso que tenían delante en perfecta coordinación con los movimientos que aparecían en los videos. Más adelante, a través de un procedimiento diseñado para medir sus preferencias raciales ocultas, los sujetos que se habían limitado a observar a los actores de raza negra mostraron la típica preferencia de los blancos hacia los blancos, en detrimento de las personas de raza negra. Pero aquellos que habían sincronizado sus movimientos con los de los actores negros no mostraron esta clase de favoritismo en absoluto. Antes de sacar demasiadas conclusiones de los resultados de este experimento, deberíamos reconocer que el cambio positivo en las evaluaciones se registró tan solo unos minutos después de haberse puesto en práctica el protocolo unificador del estudio. La investigación no ofreció prueba alguna de que tales alteraciones fueran a persistir más allá del tiempo y el espacio de la prueba. En todo caso, sin dejar de tener presente esa salvedad, hay lugar para el optimismo, ya que, en lo tocante a preferencias por grupos propios y ajenos, un enfoque menos marcado por los sesgos y prejuicios puede bastar para marcar la diferencia dentro de los límites de una determinada situación, como puede ser una entrevista laboral, una llamada de ventas o una primera reunión de trabajo. Apoyo y colaboración. Está bien, de acuerdo, existen pruebas fehacientes de que actuar a la vez que otras personas, aunque sean desconocidas, genera una mayor sensación de unidad y aumenta la simpatía. Pero, existen formas de unidad y de simpatía que emanen de las respuestas coordinadas con la suficiente fuerza para brindar la clave de la influencia social o alterar significativamente el patrón oro de la influencia social, el comportamiento consecuente. 2 estudios ayudan a responder a la pregunta. Uno analizaba la ayuda prestada a un solo individuo, previamente incorporado a la unidad grupal, y el otro examinaba la cooperación con un equipo de individuos unificados antes. En ambos casos, el comportamiento que se requería de ellos implicaba cierto grado de sacrificio personal. En el primer estudio, los participantes escucharon a través de auriculares una serie de señales acústicas mientras daban golpes sobre una mesa al ritmo de lo que estaban oyendo. A algunos de ellos les pusieron los mismos sonidos que a ciertos compañeros y, por lo tanto, se veían dando los mismos golpes, y a la vez que esa persona, a otros les tocó escuchar una serie de sonidos diferentes que los de su compañero, con lo cual no estaban sincronizados. Más tarde, se informó a todos los participantes de que si querían podían abandonar el experimento, aunque se les dijo que sus respectivos compañeros sí tendrían que quedarse para responder a una larga serie de problemas de matemáticas y de lógica. En todo caso, podrían elegir quedarse y ayudar a sus compañeros asumiendo parte de sus tareas. Los resultados no dejaron lugar a dudas acerca de la capacidad persuasiva de las actividades coordinadas para estimular comportamientos de sacrificio y apoyo. Solo un 18% de los participantes que no habían golpeado las mesas al mismo tiempo que sus compañeros se quedaron a ayudarlos, mientras que, de los que sí marcaron el mismo ritmo en sincronía con sus compañeros, la proporción de los que estuvieron dispuestos a invertir su tiempo en ayudar a sus compañeros fue de un 49%. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Otro grupo de investigadores se encargó de realizar un segundo estudio de interés sobre este tema. Emplearon una táctica militar largamente probada para generar una sensación de cohesión grupal. Después de repartir a los participantes en equipos, los investigadores les pidieron a algunos de los grupos que caminaran un rato juntos, al mismo paso, a otros les pidieron que anduvieran juntos, pero como lo harían normalmente.
Más adelante, todos los miembros del equipo jugaron a un juego económico en el que podían elegir entre ver aumentadas las propias posibilidades de ganar dinero o dejar pasar la oportunidad y, al hacerlo, permitir que fuesen los compañeros quienes se beneficiaran. Los integrantes de los equipos que previamente habían marchado juntos de manera persuasiva fueron un 50% más solidarios con sus compañeros que los que habían caminado juntos, pero como lo hacían de manera habitual. Un estudio subsiguiente sirvió para explicar por qué la sincronía en la respuesta en un estado preliminar generó una sensación de unidad que los llevó a estar más dispuestos a hacer sacrificios personales por el bien mayor del grupo. Por lo tanto, parece ser que en los grupos se puede promover, en distintos tipos de situaciones, la idea de unidad y de simpatía, así como la conducta colaborativa que se deriva de esta, si antes se ha propiciado un contexto de respuestas sincronizadas. Pero las tácticas que hemos visto hasta ahora, dar golpes sincronizados contra una mesa, tomar sorbos de agua o pasarles un pincel por la cara, no parece que se puedan implementar muy fácilmente, al menos no a gran escala. Desfilar al mismo paso puede funcionarnos mejor, pero solo de manera marginal. ¿Existe algún mecanismo aplicable en toda clase de contextos del que puedan echar mano las entidades para provocar este tipo de comportamientos sincronizados y condicionar así a los distintos integrantes del grupo hacia los objetivos grupales? Pues sí. Se trata de la música. Y, por suerte para los comunicadores individuales, también se puede usar para mover a los otros hacia el objetivo individual de un único agente que pretenda ejercer su influencia. La música en la lucha por la influencia, la cosa va de jingles. Existe una muy buena explicación de por qué la presencia de la música se ha extendido desde los albores de la historia de la humanidad y a través de toda clase de sociedades. En virtud de una combinación única de regularidades detectables, el ritmo, la métrica, la intensidad, el pulso y el compás, la música posee un extraordinario poder sincronizador. A los oyentes les resulta muy fácil alinearse unos con otros en distintas dimensiones, la motriz, la sensorial, la vocal y la emocional, lo cual produce un orden de cosas en el que inciden marcadores de unificación que ya no son familiares, tales como la confusión entre el yo y el otro, la cohesión social y la actitud colaborativa. Con respecto a esto último, cabe detenerse ante los resultados de un estudio realizado en Alemania con niños de 4 años. Como parte de un juego, algunos de estos empezaron a andar en torno a un círculo junto a un compañero, al tiempo que iban cantando y moviéndose al ritmo de una música grabada. Otros hicieron casi lo mismo, pero sin que sonara música. Después se puso a los niños en una situación en la que podían elegir entre prestar ayuda y no prestarla. Los que habían estado moviéndose al ritmo de la música se mostraron hasta 3 veces más predispuestos a ayudar a su compañero que quienes no habían vivido una experiencia persuasiva previa de carácter musical. Los autores del estudio demostraron un par de cosas interesantes sobre el tipo de ayuda observada. En primer lugar, notaron que implicaba un sacrificio personal, ya que requería que el ayudante invirtiera parte de su tiempo de juego para asistir a un compañero. Que aquella música y aquellos movimientos experimentados en conjunto aumentaran la predisposición al sacrificio personal de una manera tan impresionante tiene que ser toda una revelación para cualquier padre que haya tratado de alterar las elecciones tan característicamente egoístas de los niños de 4 años cuando están jugando. Leía, ahora toca dejarle un rato a Halley ese juguete. Leía. Trae eso aquí ahora mismo. El segundo comentario destacable de los autores se me antoja como mínimo igual de importante que el primero. El sacrificio personal de los niños no fue producto de ninguna valoración racional de motivos a favor y en contra de prestar ayuda. Esta no se basó en ningún tipo de racionalidad. Fue espontánea e intuitiva, y se basó en una sensación emocional de conexión que acompaña de forma natural a la experiencia musical compartida. Las implicaciones de este punto a la hora de gestionar el proceso de influencia social resultan significativas. La ingeniería de sistemas. Hace tiempo que los científicos conductistas han reconocido 2 maneras de evaluar y de saber. El más reciente hallazgo en lo que se refiere a la obtención de una atención generalizada es la distinción que hace Daniel Kahneman entre el pensamiento del sistema 1 y el del sistema 2. El primero es rápido, asociativo, intuitivo y a menudo emocional, mientras que el segundo es más lento, deliberativo, analítico y racional. Lo que sustenta la diferencia entre los 2 enfoques son una serie de hallazgos que demuestran que activar uno inhibe el otro. De la misma forma en que resulta difícil pensar a conciencia en un hecho cuando lo estamos experimentando a nivel emocional, llegar a experimentarlo es complicado cuando lo estamos procesando a través de la lógica. Hay aquí una conclusión que sacar de cara al ejercicio de la influencia,
quien pretenda persuadir hará bien en tratar de aplicar el enfoque correcto en cada caso, entre el sistema 1 y el sistema 2, en cualquier apelación a la orientación correspondiente del receptor. Por ejemplo, si lo que se plantea es la compra de un coche desde un punto de vista principalmente relacionado con sus características más relevantes en términos emocionales, un diseño atractivo y una potente capacidad de aceleración, un vendedor bien asesorado tratará de convencernos por medio de argumentos que tengan que ver con las emociones. Hay estudios que sugieren que tan solo con decir, siento que este es perfecto para ti, ya tendrá mucho ganado. Sin embargo, si nos estamos planteando la compra en términos fundamentalmente racionales, el consumo de gasolina, el valor del coche en el mercado de segunda mano, la frase, pienso que este es perfecto para ti, hará más probable que se cierre la venta. La influencia de la música pertenece al tipo del sistema 1. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Como parte de sus respuestas sensoriales y viscerales, las personas cantan, se contonean, culebrean y fluyen en rítmica alineación con ella y, si están juntas, alineadas rítmicamente también entre sí. Rara vez pensarán de forma analítica mientras lo que predomine en su conciencia sea la música. Bajo su influencia, la ruta deliberativa y racional del conocimiento se vuelve poco accesible y, por lo tanto, resulta en gran medida inalcanzable. Hay dos comentarios que son muestra de un resultado lamentable. El primero, una cita algo despreciativa de Voltaire: todo lo que resulta demasiado estúpido para ser dicho, se canta. El segundo, un dicho del mundo de la publicidad, es una consideración táctica: si no puedes convencer a tu público con los hechos, hazlo cantando. Así pues, los comunicadores cuyas ideas carezcan de munición racional no tienen por qué tirar la toalla, pueden poner en práctica una maniobra de flanco. Pertrechándose de música y de canciones, pueden llevar su campaña a un terreno en el que la racionalidad tiene poca fuerza y donde las sensaciones de armonía, sincronización y unidad resultan ganadoras. Reconocer esto me ha ayudado a resolver un misterio personal que fui incapaz de solucionar durante mucho tiempo y que me parecía especialmente frustrante cuando era joven sin ningún talento musical, porque las mujeres se sienten tan atraídas por los músicos. No obedece a ninguna lógica, ¿verdad? Exacto. Poco importa que, como todo el mundo sabe, las probabilidades de que una relación con un músico llegue a buen puerto sean escasas, pues son de carácter racional. Y tampoco importa que las perspectivas económicas, tanto actuales como futuras, de la mayoría de los músicos también sean bajas, estas son consideraciones económicas. La música no tiene nada que ver con este tipo de cuestiones de orden práctico, sino con armonías, de carácter melódico que derivan hacia otras emocionales y relacionales. Además, dado que tienen una base común en las emociones y en lo armónico, la música y las inclinaciones románticas están fuertemente vinculadas entre sí a lo largo de la vida. ¿Cuál es el porcentaje de composiciones contemporáneas dedicadas al tema del amor? Según un recuento sistemático reciente, es de un 80%, una aplastante mayoría. Es impresionante. Lo romántico no entra en juego durante la mayor parte del tiempo que dedicamos a hablar, a pensar o a escribir, pero sí que lo hace cuando cantamos. Así que ahora entiendo por qué las mujeres jóvenes, que están en una edad donde sienten un especial interés tanto por lo romántico como por lo musical, muestran debilidad por los músicos. Hay fuertes vínculos entre ambos tipos de experiencias que convierten a los músicos en individuos difícilmente resistibles. ¿Hace falta una demostración científica? Si la respuesta es no, me limitaré a hacer como que canto aquí los resultados de un estudio francés en el cual los investigadores, en un principio escépticos, hicieron que un hombre se acercara a mujeres jóvenes para pedirles el teléfono, bien cargando con el estuche de una guitarra, con una bolsa de deportes o sin nada. Aquellos científicos franceses concentrados en contar las veces en que la guitarra obtendría el oui al pedirles los números allí no tenían que haberse preocupado, la chance de triunfar se había doblado. Para cualquiera que esté interesado en maximizar las posibilidades de éxito de su proceso persuasivo, el aprendizaje crucial de esta sección no solo debería ser el de que la música se alía con el tipo de respuestas del sistema 1 que la gente actúa de manera imprudente cuando se la canaliza hacia ese tipo de reacciones. La lección mucho más profunda tiene que ver con la importancia de saber acertar con las particularidades del sistema 1 y del sistema 2 en las comunicaciones persuasivas, en función del marco mental del público al que pretendamos dirigirnos. A los receptores con objetivos hedonistas y no racionales se les deberá abordar con mensajes que contengan elementos no racionales, como por ejemplo el acompañamiento musical, mientras que a quienes tengan objetivos racionales y pragmáticos habrá que abordarles con mensajes con rasgos racionales,
tales como los hechos. En su formidable estudio Persuasive Advertising, Evidence-Based Principles, el experto en marketing J. Scott Armstrong cuenta que, tras analizar en 2008 una selección de anuncios televisivos de 30 segundos de duración, se observó que un 87% de ellos tenía música. Sin embargo, este rutinario aderezo con música del mensaje puede resultar fallido, no en vano. Armstrong, al repasar el análisis, también concluyó que la música debería utilizarse solo para anunciar productos familiares cuya elección se basa en los sentimientos, snacks, perfumería, en un contexto emocional, esto es, donde no es tan probable que intervenga la reflexión. En el caso de productos cuya elección entraña consecuencias serias para la persona, y con argumentos sólidos de venta, artículos de seguridad, paquetes de software, esto es, sobre los cuales probablemente sea recomendable sopesar la compra, la música de fondo resta efectividad a los anuncios. La prolongación del intercambio recíproco. A principios de 2015 un artículo del New York Times suscitó el interés de los lectores y una oleada de comentarios, hasta el punto de que se viralizó y pasó a ser uno de los textos más difundidos en la historia del periódico. Para un medio de comunicación como el New York Times, puede que algo así no sea del todo extraordinario, dada su posición privilegiada como generador periodístico de opinión en temas de gran relevancia, tanto nacionales como internacionales, pero lo curioso fue que este artículo no apareció en las secciones de política, negocios, tecnología, ciencia ni salud, sino en la de moda y estilo. Tal como refleja el título, para enamorarse de cualquiera, haga esto, su autora, Mandy Lane Catherine, afirmaba haber descubierto una manera prodigiosamente efectiva de producir la intensa cercanía emocional y los vínculos sociales del amor en solo 3/4 de hora. Decía que estaba segura de que funcionaba, porque lo había probado ella misma. La técnica provenía de un programa de investigación lanzado por un matrimonio de psicólogos, Arthur y Elaine Aron, que se habían topado con ella durante sus investigaciones sobre relaciones íntimas. Implica una combinación muy concreta de acciones coordinadas, en la que los participantes, por parejas, llevan a cabo una secuencia recíproca de intercambios. Otros psicólogos han demostrado que un historial de favores intercambiados de forma recíproca lleva a la gente a hacerles aún más favores a las personas con quienes vienen intercambiándolos, con independencia de quien haya hecho el último. Es una tendencia que encaja con mi relato de lo que ocurrió cuando los Harrison hospedaron a un estudiante de 18 años al que jamás habían visto antes, no porque le debieran un favor a su familia, sino por el historial que tenían de más de una década de intercambio de postales de Navidad. El proceso de intercambio recíproco propició el consentimiento por parte de los Harrison más porque se estaba forjando una relación que debido a que existiera una obligación con la que cumplir. Los Aron y sus colaboradores contribuyeron a explicar este tipo de predisposición al acuerdo al demostrar cómo una serie prolongada de intercambios recíprocos vinculan a quienes realizan la transacción. Lo consiguieron porque usaron un tipo de intercambio recíproco especialmente unificador y dotado de la fuerza suficiente para unir a las personas hasta el punto de que prende el amor entre ellas, el de las revelaciones personales. El procedimiento no era nada complicado. Por parejas, los participantes se turnaban leyéndoles preguntas a sus compañeros, que contestaban y después obtenían la respuesta del otro a la misma cuestión. El progreso a través de 36 preguntas de la serie obligaba a los participantes a ir revelando información cada vez más personal sobre sí mismos, a su vez, a conocer las mismas cosas sobre su compañero. Una de las primeras preguntas podía ser, ¿cómo sería un día perfecto para ti?, mientras que en un momento posterior de la secuencia a lo mejor se preguntaba, ¿qué es lo que más valoras en una amistad? Cerca del final de la lista, otra cuestión podía ser, de toda la gente de tu familia, ¿cuál fue la muerte que más te trastornó? Las relaciones se estrecharon mucho más allá de lo esperado. El procedimiento generó sentimientos de intimidad emocional y de vinculación interpersonal que hasta entonces se habrían considerado inalcanzables en un plazo de 45 minutos, sobre todo entre perfectos desconocidos en un entorno tan aséptico como es un laboratorio. Pero el resultado no fue ninguna casualidad. Según cuenta Elaine Aron en una entrevista, el método se ha usado en cientos de estudios que confirman el efecto, y algunos participantes incluso han acabado casándose. En esa misma entrevista, la doctora Aron describía 2 facetas del método que consideraba claves para su efectividad. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. En primer lugar, las preguntas van aumentando el nivel de intimidad de las revelaciones. Así pues, al ir respondiendo, los participantes se van abriendo progresivamente al compañero, y viceversa, y la confianza se construye como lo hace la de las parejas que están muy unidas.
Además, y en consonancia con el hilo temático de este capítulo, los participantes establecen esos vínculos actuando juntos, esto es, de una forma coordinada y por turnos, con lo cual la interacción no deja de ser en sí misma inherente y continuamente una acción sincronizada. La cocreación. Mucho antes de que la protección del medio ambiente se convirtiera en un valor sostenido por un gran número de estadounidenses, un hombre llamado Aldo Leopold ya se dedicaba a defender la causa. Durante las décadas de los 30 y los 40, fundamentalmente, mientras ocupó la primera cátedra de gestión medioambiental del país, en la Universidad de Wisconsin, Leopold desarrolló su característico enfoque ético de la disciplina. Tal como detalla en su bestseller A Sand County Almanac, dicho enfoque desafiaba el modelo entonces imperante de conservación medioambiental, según el cual las ecologías naturales se gestionaban en función de cómo podían ser explotadas por el hombre. Su propuesta, por el contrario, defendía una alternativa basada en el derecho de toda especie animal o vegetal de existir en su medio natural siempre que sea posible. Tan convencido como estaba de su postura, un día acabó sorprendiéndose mucho con su propia conducta, cuando, hacha en mano, la contravino al talar un abedul en su jardín para que uno de sus pinos recibiera más luz y tuviera más espacio para crecer. Se preguntó por qué había favorecido al pino y sacrificado al abedul, si, según la ética que él mismo defendía, el segundo tenía exactamente el mismo derecho a existir en condiciones naturales que cualquier otro árbol de su propiedad. Perplejo, Leopold rebuscó en su conciencia para hallar la lógica a aquel sesgo suyo, y, al plantearse varias diferencias entre las dos especies de árboles que podrían haberla motivado, dio con una que le convenció como un factor fundamental. No tenía nada que ver con lo lógico, sino que estaba basada por completo en lo emocional. Bueno, para empezar, el pino lo planté con mi pala, mientras que el abedul vino reptando desde el otro lado de la valla y se plantó solo. El sesgo, hasta cierto punto, tiene algo de paternal. 8. Leopold no estaba solo al sentir una afinidad especial hacia algo en cuya creación se había visto implicado. Es un comportamiento habitual en el ser humano. Por ejemplo, lo que algunos investigadores han bautizado como el efecto IKEA, la gente que construye algo con sus propias manos acaba viéndoles a sus creaciones de aficionado un valor similar a las de los expertos. Dado que esto encaja con nuestro actual interés en los efectos positivos del hecho de actuar juntos, merece la pena preguntarnos otro par más de posibilidades. Las personas que se hayan visto implicadas en la creación de algo y lo hayan hecho mano a mano con otra, ¿sentirán acaso una afinidad especial no solo hacia esa creación, sino hacia el co-creador? O, incluso, ¿brotará acaso esta extraordinaria afinidad de un sentimiento de unidad con el otro, que resulta observable en forma de las típicas consecuencias en el contexto, como son el aumento en el nivel de simpatía y de sacrificio personal por el compañero? Busquemos la respuesta a esas preguntas resolviendo una previa, porque he dado comienzo a esta sección sobre la cocreación con la explicación de Aldo Leopold sobre lo que había supuesto para él plantar un pino con sus propias manos. Es tan sencillo como que no estaba solo en ese proceso, y estoy seguro de que él me daría la razón. Era un co-creador, mano a mano con la naturaleza, del pino maduro que plantó cuando no era más que un retoño. La intrigante duda que se nos plantea es si, al haber actuado en equipo con la madre naturaleza, llegó a sentirse más unido a ella y, por consiguiente, aún más enamorado de ella y con un mayor respeto por su compañera en aquella empresa. De ser así, habría sido indicador de que la cocreación puede ser un camino a la unificación. Por desgracia, el señor Leopold lleva desde 1948 sin poder contestar a nuestras preguntas. Pero a mí no me caben dudas sobre cuál habría sido su respuesta. Parte de esa certeza me viene de conocer los resultados de un estudio en el que colaboré, que investigaba los efectos de los distintos grados de implicación personal de los directivos en la creación de un producto profesional. Yo esperaba que, cuanta más implicación sintieran los jefes, en el proceso de realización del producto en cuestión codo con algún empleado, iban a evaluar como mejor su calidad, y eso fue lo que observamos. Los jefes a los que se les hacía creer que habían tenido un papel importante en el desarrollo del producto final, un anuncio para un modelo nuevo de reloj, evaluaron el anuncio un 50% más positivamente que aquellos a los que se hizo entender que habían participado poco, aunque el anuncio definitivo que se les mostró era idéntico en todos los casos. Además, nos encontramos con que los jefes que percibían un nivel mayor de implicación por su parte también se consideraban más responsables de la calidad de los anuncios, en virtud de la percepción que tenían de haber tenido más control directivo sobre su empleado, lo cual era algo que yo también había previsto. Pero hubo un tercer hallazgo que no esperaba en absoluto. Cuanto más méritos se atribuían los jefes por el éxito del anuncio, más se lo daban también a la habilidad del empleado.
Recuerdo haberme sorprendido al sostener la tabla de resultados, tal vez no tanto como se sintió Leopold cuando se vio sujetando aquel hacha, pero sí llegó a ser una sorpresa en toda regla. ¿Cómo podía ser que los supervisores con una percepción de una mayor implicación en el desarrollo de un producto profesional se vieran a sí mismos y al único empleado del proyecto como más responsables que el otro a la hora de su exitosa forma final? No se puede distribuir más que un 100% de responsabilidad personal, ¿no es así? Y si sube la contribución personal que uno siente que ha hecho, por simple lógica, la del compañero de trabajo tendrá que bajar, nunca subir. En aquel momento no lo entendí, pero ahora creo que sí. Si la cocreación provoca una fusión al menos temporal de las identidades, entonces lo que se le puede atribuir a una de las partes también es válido para la otra, más allá de lógicas distributivas. Si no te quieres estancar, jeferízate. La contabilidad creativa es un conocido truco empresarial, como lo es también, al parecer, la cocreación creativa. Pedir consejo es un buen consejo. La cocreación no solo reduce el problema de conseguir que los jefes atribuyan más mérito a los empleados que han trabajado provechosamente en un proyecto. También puede atenuar otras dificultades que suelen ser difíciles de combatir. Los niños menores de 6 o 7 años acostumbran a ser egoístas cuando llega la hora de compartir las recompensas. Rara vez las reparten de manera equitativa entre sus compañeros de juegos, a no ser que las hayan obtenido gracias a un esfuerzo en colaboración con alguno de ellos, en cuyo caso incluso los niños de 3 años las distribuyen en partes iguales la mayoría de las veces. En la típica clase, los alumnos tienden a agruparse según criterios raciales, étnicos y socioeconómicos, y suelen encontrar a sus amigos entre los integrantes de los grupos a los que ellos mismos pertenecen. Sin embargo, este patrón disminuye de manera considerable después de que se hayan embarcado en alguna actividad co-creativa con alumnos de los otros grupos, como parte de algún ejercicio de aprendizaje cooperativo, en el que cada alumno tiene que enseñarle una parte de la información a los demás para que todos juntos puedan obtener la calificación más alta posible. Las empresas se esfuerzan en conseguir que los consumidores se sientan vinculados con las marcas que comercializan y por tanto sean leales a ellas. Es una batalla que van ganando a base de invitar a los actuales compradores, y también a los potenciales, a co-crear con ellos nuevos o mejorados productos y servicios, a menudo ofreciendo a las empresas información valiosa sobre posibles nuevas prestaciones. Sin embargo, en este tipo de operaciones de marketing, las aportaciones de los consumidores deben enmarcarse bajo la categoría de consejos a la empresa, no como opiniones ni expectativas. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Esta precisión terminológica puede parecer poco importante, pero es crucial de cara a conseguir el objetivo unificador de la empresa. Dar consejos nos coloca en una actitud propicia a la confusión entre el yo y el otro, lo cual estimula una vinculación de la propia identidad con la de la otra parte. En cambio, ofrecer una opinión o expresar nuestras expectativas nos coloca en una actitud introspectiva, que nos anima a centrarnos en nosotros mismos. Solo esta ligera diferencia en la manera que tiene el cliente de hacer aportaciones a la empresa, que, sin embargo, se relacionan con actitudes por completo contrarias, de unificación o de aislamiento, pueden tener un impacto significativo en el nivel de fidelidad del consumidor a una determinada marca. Eso fue lo que les ocurrió a quienes, procedentes de todo Estados Unidos, participaron en una encuesta online donde se les mostraba una descripción del plan de negocio de un nuevo restaurante de comida rápida e informal, Splas, que pretendía destacar entre sus competidores en virtud del carácter saludable de su menú. A todos los participantes se les pidió que hicieran aportaciones después de leer la descripción. Pero a unos se les pidió cualquier consejo que pudieran dar a los responsables del restaurante, mientras que a otros se les solicitaron o bien opiniones o expectativas que pudieran tener. Finalmente, se les preguntó qué probabilidad había de que se convirtieran en clientes de un restaurante Splas. Aquellos que habían ofrecido sus consejos se mostraron mucho más propensos a acabar siendo clientes del restaurante que los que habían ofrecido cualquiera de las otras dos modalidades de respuesta. Y, tal como cabía esperar si en efecto el ofrecimiento de consejos es un mecanismo de unificación, el aumento en la predisposición a convertirse en cliente del restaurante procedía de la sensación de mayor vinculación a la marca. Hay otro hallazgo del mismo estudio que para mí termina de confirmar ese carácter unificador. Los participantes evaluaron las 3 clases de respuesta y las consideraron igual de útiles para los hosteleros. Así pues, no fue que quienes ofrecieron consejos se sintieran vinculados a la marca porque pensaran que la habían ayudado en mayor medida que el resto. Más bien,
El hecho de tener que dar algún consejo colocó a los participantes en una actitud mucho más solidaria que individualista, justo antes de pedirles que se manifestaran sobre la marca del restaurante. Tengo que reconocer que este hallazgo me satisface porque lo que hay implícito es el carácter persuasivo del proceso psicológico de quienes tuvieron que ofrecer consejos. Para mí, este conjunto de resultados también demuestra que es una opción inteligente y éticamente intachable si se hace cuando de verdad se quiere obtener información útil, pedir consejo a amigos, colegas y clientes, en interacciones cara a cara. Incluso debería poder demostrarse su efectividad en nuestra relación con nuestros superiores. Por supuesto, es razonable y no deja de ser racional preocuparnos por un posible inconveniente, el de que, al pedirle consejo a un jefe, podamos parecer incompetentes o demasiado dependientes o inseguros. Sin dejar de verle la lógica a esta preocupación, también me parece equivocada porque, tal como ha demostrado el estudio de la valoración que hacían los jefes de su colaboración con sus respectivos empleados, los efectos de la cocreación no encajan del todo bien en esquemas que obedezcan a la razón, la racionalidad o la lógica, pero sí que se adaptan a la perfección a un sentimiento muy particular, generador de vínculos, en el contexto en cuestión, la muy beneficiosa noción de estar juntos. El novelista Saúl Bellow señaló una vez que, cuando pedimos consejo, lo que solemos estar buscando es un cómplice. Basándome en pruebas científicas, yo me limitaría a añadir que, cuando recibimos ese consejo, normalmente también pasamos a contar con un cómplice. ¿Y qué mejor compinche en un proyecto que alguien que está al mando? Unirse. Es el momento de hacer repaso y, con cierta osadía, también de pasar por alto las que ya hemos visto que son las mayores ventajas de estar y de actuar juntos. Hemos aprendido, por ejemplo, que al hacer pasar a la gente por alguna de estas dos experiencias de manera persuasiva, podemos sentar las bases para solidificar el apoyo tanto de los accionistas de una empresa como de sus clientes y, al mismo tiempo, podemos lograr que los soldados permanezcan juntos en el combate y no deserten en época de guerra. Por otra parte, hemos visto que podemos echar mano de esas dos mismas experiencias unificadoras para lograr que los compañeros de juegos, de clase o de trabajo se caigan mejor, se ayuden y cooperen unos con otros, o que casi cualquier padre esté dispuesto a rellenar una larga encuesta sin recibir ninguna retribución económica, o incluso que surja el amor en un laboratorio. Pero he aquí una pregunta sin respuesta: ¿podrán aplicarse las lecciones aprendidas en estos ámbitos a escenarios mucho más amplios, como por ejemplo a antiguas enemistades entre naciones, conflictos religiosos violentos o encendidos conflictos raciales? ¿Pueden estas enseñanzas sobre lo que genera el hecho de estar y actuar juntos aumentar las posibilidades de que nos unamos, como especie? Es una pregunta muy difícil de contestar, sobre todo por las muchas complicaciones que entrañan estas cuestiones. Así y todo, incluso en estos escenarios de tensión, yo mantengo que los procedimientos que generan un sentimiento persuasivo de unidad también propician un contexto de cambio deseable. Es más, si ambas partes comparten esa clase de sentimiento, el deseo de cambio probablemente sea mutuo y disminuirán las posibilidades de que alguna de ellas se sienta explotada. De esta forma se irá profundizando en una sensación de unidad e incrementarán las probabilidades de una interacción positiva y prolongada. Aunque esta idea en teoría podría resultar prometedora, si tenemos en cuenta todas las dificultades procedimentales y culturales, sería ingenuo pensar que tal teoría funcionaría en la práctica sin demasiados problemas. Habría que diseñar e implementar con óptima precisión, y atendiendo a todas esas complejidades, las características específicas de los protocolos unificadores. En esto estarían de acuerdo, sin duda, los expertos en dichas materias, y quizá merecería la pena dedicarle un libro completo, diferente del presente estudio. Huelga decir que, a este respecto, por supuesto que son bienvenidas todas las opiniones, o, mejor dicho, los consejos, de todos esos expertos. 13. La utilización ética. Consideraciones PREPRESUASIVAS. 1. Los datos que demuestran lo importantes que pueden ser las pérdidas que se generan por un problema de mala reputación proceden de Baumey, 2015, Karpov, Lee y Martin, 2008, Karpov, Lotte y Werlich, 2005, Lewis, 2003, y Trudell y Cott, 2009. Los trabajos de Rothbard y Park, 1986, Herbig et al. 1994, y Nguyen y LeBlanc, 2001, explican lo complicado que resulta recuperar la fiabilidad después de que se hagan públicas las malas prácticas. Gran parte de las conclusiones de estos estudios se resumen en una advertencia proferida por Edson Spencer, expresidente de Honeywell Inc.
dedicada al conjunto de la comunidad empresarial. El empresario que dibuja una delgada línea entre lo que está bien y lo que le conviene deberá tener en mente que en el mundo de los negocios uno tarda años en labrarse una buena reputación, pero un paso en falso puede acabar con ella de la noche a la mañana. La firma consultora Ernst y Young, 2013-2014, llevó a cabo sondeos a nivel mundial que confirman que muchos altos directivos conocen las graves consecuencias de los comportamientos poco éticos que puedan destaparse, pero están dispuestos a incurrir en ellos o a permitirlos mientras estos contribuyan a aumentar los beneficios de la empresa. Hay datos que demuestran que la inquietante cantidad de infracciones sigue siendo alta en el Ethics and Compliance Initiative, SI, National Business Ethics Survey, 2012, en las encuestas sobre fraudes de Ernst y Young, 2013, 2014, y en los estudios del sector de servicios financieros de la Baton Sucharow, 2013, 2015, un vistazo rápido a la sección de negocios de cualquier periódico local ofrece de forma constante nuevos ejemplos de esta realidad. La explicación de que hay determinados aspectos de nuestro sistema económico que llevan a muchos agentes a incurrir en prácticas fraudulentas se desarrolla mucho más por extenso en un libro extraordinariamente bien planteado y que merece mucho la pena, La economía de la manipulación, obra de los premios Nobel George Akerlof y Robert Shiller, 2016. Becker, 1968, Higgins et al. 2005, Kagan, 1989, Lab, 2013, Najin y Pogarski, 2001, y Paternoster, 2010, son autores de trabajos académicos que demuestran que la probabilidad de ser descubierto es un elemento disuasorio fundamental en la decisión de deponer actitudes punibles por la ley. 2. El análisis de los costes médicos derivados del estrés laboral fue llevado a cabo por Go, Pfeffer y Senios, 2016, quienes también determinaron que los efectos dañinos de este sobre la salud son comparables con los experimentados por los fumadores pasivos. Por lo tanto, estos autores defienden que, de la misma forma en que muchas organizaciones han dado pasos para reducir el nivel de exposición de los trabajadores al humo del tabaco que fuman sus compañeros, también deberían tomar medidas para reducir su exposición a prácticas gerenciales que generen un excesivo estrés laboral. Para un resumen de lo que exponen, véase. Bischoff et al. 1999, son los autores del estudio del impacto del estrés moral sobre el cansancio y el desgaste de los empleados del Centro de Teleoperadores de Servicios Financieros. Cabe señalar que el tipo de actividad que generaba más estrés moral era el que exigía a los empleados que fueran deshonestos con los clientes para llevar a cabo sus deberes laborales. Nuestra investigación sobre la estructura tumoral triple de las prácticas empresariales engañosas se incluye en Cialdini, Lee y Samper, en preparación. 3. Borisenko, 2015, Bushi y Glynn, 2012, y Harter et al. 2010, ofrecen estimaciones sobre los tipos y la dimensión de los costes derivados de la rotación de personal. Los estudios de Ambrose et al. 2008, Berks y Krupa, 2012, Detiene et al. 2012, Herman et al. 2007, y Ulrich et al. 2007, demuestran que la falta de encaje entre los valores éticos de una empresa y los de sus trabajadores aumenta la insatisfacción de los empleados con su trabajo y su propensión a abandonar la compañía. 4. La Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, ofrece información sobre los altos costes de las malas prácticas desarrolladas por los empleados en su Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, 2014. También lo hacen Dale, 2015, y el Global Economic Crime Survey, 2014, de PricewaterhouseCoopers, PwC. Gino, Norton y Ariely, 2010, y Peterson, 2002, han mostrado la relación significativa entre un liderazgo con un enfoque poco ético y la probabilidad de que en ese espacio tengan lugar ese tipo de conductas fraudulentas. Los numerosos indicios de que el ambiente de buenas o malas prácticas en una empresa lo suelen generar,
Desde arriba, las figuras de autoridad representadas por los cargos directivos proceden de un estudio de 160 organizaciones tecnológicas, de seguros, de ventas, financieras, alimentarias, de fabricación de productos, médicas y gubernamentales, Meyer et al. 2009, que concluyó que el comportamiento ético de los jefes fluye en cascada desde los niveles jerárquicos superiores a los inferiores. A las figuras de autoridad en el tipo de organizaciones que uno se encuentra más temprano en la vida, como el colegio o la familia, donde, en efecto, se puede contribuir al desarrollo de una conducta honrada en los jóvenes que se tengan al cargo. Pulfrey y Butera, 2013, les podría interesar asesorarse con una serie de investigaciones que indican que los valores éticos se relacionan con un mayor índice de satisfacción vital. James, 2011, y que el mantenimiento de una conducta ética mejora la probabilidad de que se tenga mayor salud física y mental a lo largo de la vida. Kelly y Wang, 2012. Esta última pareja de investigadores, Anita Kelly y Li Juan Wang, cerraron la presentación de sus hallazgos con una esperanzada recomendación para el establecimiento de una fuerte cultura de honradez en las familias. Nuestro experimento de 10 semanas mostró no solo que los participantes podían reducir voluntariamente las mentiras, en una proporción muy considerable, sino también que esta disminución se relacionaba con una mejoría significativa de su salud. Tal vez algún día los padres les digan a sus hijos que, para estar sanos, tienen que comer frutas y verduras, hacer ejercicio, mentir lo menos posible. 14. POSTSUASION, los efectos. 1. El estudio de las ausencias a las citas médicas fue llevado a cabo por Martin, Bassi y Dunbar-Rees, 2012. Carter, Ferguson y Hassin, 2011, observaron los efectos de la bandera estadounidense durante las elecciones presidenciales de 2008, que en gran medida se reprodujeron durante la campaña de 2012, según recogen Calmoe y Gross, en prensa. Sin embargo, tanto los autores del primer estudio como los del segundo advierten que no debería extraerse que el contacto con la bandera nacional lleva de forma automática a los ciudadanos a adoptar posturas políticas conservadoras. En países en los que la bandera no se asocia con los posicionamientos de los partidos conservadores, el contacto con la bandera no provoca giros a la derecha. Hassin et al. 2007. De hecho, incluso en Estados Unidos, cualquier cambio en el grado en que la bandera pueda relacionarse con los republicanos puede asimismo afectar a las probabilidades de que ésta acerque al público a dicho partido. Pochepsova y Novemsky, 2010, fueron los responsables del estudio que demuestra que el estado anímico positivo tiene un efecto determinante sobre las evaluaciones de las obras de arte cuando el observador sella estas de forma activa, al dejarlas registradas por escrito. 2. El efecto de los compromisos activos, voluntarios y que supongan un esfuerzo o un coste sobre el concepto que tenemos de nosotros mismos, y, por ende, sobre la posibilidad de un cambio duradero. Lo describo en una revisión de informes que llevé a cabo hace unos años, Cialdini, 2014, capítulo 3, así como en una investigación más reciente que demuestra que tales compromisos resultan más efectivos cuando se ve afectada la visión que tenemos de nuestra propia identidad. Chugani et al., en prensa. Nisi et al., 2012, Kettle y Haubel, 2011, Charot, 2010, y Shrift y Parker, 2014. Es más, estos compromisos pueden llegar a condicionar nuestras respuestas durante años. Charot et al., 2012. En aquella revisión previa incluí un cuarto factor a la serie de características que generan efectos más duraderos, el carácter público. Hay buenas pruebas que demuestran que el compromiso inicial hecho en público, más que en privado, hacia una determinada causa aumenta las posibilidades de que la conducta se mantenga y se prolongue en el futuro. Dayan Deinier, 2007. Sin embargo, hay hallazgos más recientes que indican que esto sucede sobre todo cuando los sujetos ya sienten una fuerte conexión personal con la causa.
Si no se ha dado ese vínculo, entonces el compromiso en privado se convierte en la fuerza vehicular predominante a la hora de favorecer el cambio duradero. Christopherson et al. 2014. 3. Soy consciente de que lo que he recomendado en este apartado no está exento de ironía. He argumentado que, en nuestro esfuerzo por lograr un cambio perdurable, tenemos que incorporar nuestros mecanismos inconscientes de una manera que sí implique pensar activamente. Aunque no se me escapa la ironía, tampoco me disuade de hacer dicha recomendación, que está muy respaldada por una cantidad considerable de investigaciones. Marteau, Oyans y Fletcher, 2012, y Woody Neal, 2007, y es uno de los grandes temas de este libro. El de que, para tener éxito, el trabajo previo a la persuasión debe abordarse de manera planificada. El tiempo y el esfuerzo invertidos en los planes resultantes habrán merecido la pena, siempre y cuando se hayan hecho teniendo en cuenta cómo funciona el sistema de respuestas automáticas. Si casi sueno como si estuviera diciendo, podemos hacerlo, podemos hacerlo, podemos hacerlo, siempre y cuando utilicemos el sistema, estoy dispuesto a declararme culpable. Pero, en mi defensa, también podré jurar que no hay oculta ninguna estrategia de venta piramidal. 4. Los resultados del estudio desarrollado por Grant y Hoffman, 2011, que muestra cómo los médicos aumentaron la frecuencia con la que se lavaban las manos al colocar un cartel que les recordaba que sus pacientes eran vulnerables a posibles infecciones, podrían interpretarse de manera distinta a cómo lo he hecho yo. Se podría defender que tal aumento no obedece a la preocupación de los médicos por sus pacientes, sino al temor a demandas judiciales por el posible contagio de infecciones debido a una higiene de manos deficiente. Aunque sea factible, esta explicación parece poco probable. Para empezar, casi no hay jurisprudencia en la que se haya demandado a médicos por ese motivo. Además, Grant y Hoffman, 2011, también nos informan de un estudio subsiguiente, en el que demuestran que entre las enfermeras también se observó el mismo aumento que entre los doctores, al colocarse el cartel que advertía de las consecuencias de la falta de higiene, y a ellas rara vez se las denuncia por ninguna clase de errores médicos, y jamás por negligencia en la higiene de manos. Tengo que agradecerle a Gary Fadell estos datos jurídicos. Así pues, parece que tanto los médicos como las enfermeras, que en su momento se comprometieron a salvaguardar la salud de sus pacientes cuando se incorporaron al sector sanitario, vieron modificadas sus respectivas conductas de manera favorable, al establecerse una simple vinculación con ese compromiso años más tarde, en el momento de entrar a la consulta y ver esos carteles. 5. Silo y Weinstein, 2010, hablan sobre el estudio de la Universidad Carnegie Mellon sobre la aceptación de regalos por parte de los médicos. Lo hacen en un artículo que también cita muchas otras investigaciones en las que se documenta la prevalencia de dicha actividad en el sector sanitario, así como sus efectos negativos sobre las decisiones facultativas subsiguientes. Puede consultarse un informe más reciente en Véase, también, un artículo anterior de Dana y Loewenstein, 2003, que ofrece más datos relacionados y sitúa estos efectos en un marco documental más amplio, en torno a los comportamientos sesgados generados por diversos tipos de conflictos de intereses. Hay datos más recientes que indican que una prebenda tan básica como puede ser una comida se puede llegar a relacionar con la frecuencia con la que un médico prescribe un determinado medicamento, cuando lo comercializa la empresa que pagó por esa comida. Curiosamente, la frecuencia con que se prescribe llega a aumentar cuando el precio de la comida es superior a $20, de Hong et al. 2016. Mis conclusiones finales no deberían interpretarse como una insinuación de que las tendencias, las preferencias y los rasgos de carácter estables no llegan a ejercer una influencia mantenida sobre el comportamiento humano, en distintos escenarios y momentos concretos en el tiempo, ya que no es lo que defiendo en absoluto. Sin embargo, tal como demuestran muchas pruebas desde hace tiempo, por ejemplo, las expuestas por Bar G.H., Lombardi y Higgins, 1988, o Sedikides y Skoronsky,
1990, sí que creo que esa clase de influencias constantes y basadas en la personalidad se producen en función del mismo proceso en que operan las influencias momentáneas y coyunturales. Esto es, a través de pautas que son relevantes para la toma de decisiones y que ocupan un lugar privilegiado, accesible, en la conciencia de quien toma la decisión. La diferencia está en que, en el caso de las influencias basadas en la personalidad, esas pistas o señales se han ido colocando en nuestra conciencia a través de elementos más fijos, como pueden ser factores genéticos o experiencias vitales, en virtud de los cuales esas señales resultan accesibles de una manera más bien crónica. En el caso de las influencias basadas en la coyuntura, los elementos que colocan en nuestra conciencia las pistas relevantes y las hacen más accesibles son las imágenes recién vistas, las interacciones y los hechos más recientes. Un método revolucionario para influir y persuadir. La persuasión es una habilidad imprescindible en cualquier actividad profesional a todos los niveles en organizaciones y empresas. Pero ¿cuáles son las mejores técnicas de persuasión? ¿Qué elementos de la comunicación permiten conquistar al público? ¿Cuáles son los momentos fundamentales en una argumentación? ¿Y qué diferencia a un comunicador eficaz de un auténtico persuasor? Con el rigor científico y la capacidad de divulgación que le caracterizan, Cialdini explica cómo capitalizar el tiempo previo a la transmisión de un mensaje importante. Ese instante puede hacer que el público se muestre más receptivo y, de este modo, la persuasión óptima solo se obtiene con una óptima persuasión. Para persuadir, lo único que necesita el comunicador es redirigir la atención del público antes de una acción relevante para que éste le diga sí. Con solidez científica, Cialdini muestra cómo escoger no solo lo que vamos a decir, sino cuándo lo vamos a hacer y cómo atraer esa atención de una forma ética. Con este libro los lectores aprenderán a aprovechar el momento oportuno para ganar influencia y conservarla. Persuasión está destinado a convertirse inmediatamente en un clásico. Forbes.com, mi impresión sobre este libro se resume en una palabra, persuasor. The Wall Street Journal, un libro que recomendaré durante años. Amai Seudeye, profesora asociada de Administración de Empresas de la Harvard Business School y autora de El poder de la